La tienda olía a cuero de caballo y ceniza fría. Afuera, 60.000 soldados esperaban en los campos de Ereli. Banderas. Tambores. El peso de un ejército entero conteniendo la respiración. Pero adentro de esa tienda, silencio absoluto. Solimán el Magnífico estaba solo. El hombre que había quebrado las puertas de Belgrado. El que había humillado a los caballeros de Rodas. El que había llevado el estandarte otomano más lejos de Europa que cualquier sultán en la historia. Su palabra terminaba guerras y coronaba reyes. Y en ese momento, su palabra estaba a punto de matar a su propio hijo. Llamó al verdugo. El hombre entró, se arrodilló sin levantar la mirada. Solimán se inclinó hacia él y le susurró algo. Lo que dijo nunca fue escrito. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Mustafa, 38 años, amado por cada soldado de ese ejército, el hombre que todos querían ver en el trono, cruzó la entrada de esa tienda. Y nunca volvió a salir. Y el Imperio Otomano nunca se recuperó del todo de lo que ocurrió adentro. Al final de este video vas a entender algo que la mayoría de los historiadores prefieren ignorar: la muerte de Mustafa no fue un error. No fue paranoia. No fue simplemente culpa de Hürrem Sultana. Fue la conclusión de una campaña de 20 años. Y lo que Solimán le susurró al verdugo ese día, quizás sí lo sabemos. Y es peor que el silencio. Octubre de 1553. El ejército otomano avanzaba en campaña por Persia. Solimán tenía 60 años. Estaba enfermo. Agotado. Envejecido por décadas de guerra y de poder. Su reinado, el más brillante en toda la historia otomana, ya estaba en su acto final. Y la pregunta de quién vendría después de él había envenenado los pasillos del palacio durante 2 décadas enteras. Mustafa era el hijo mayor sobreviviente. Su madre era Maidebran, orgullosa, obstinada, políticamente aislada. Había visto cómo otra mujer, paso a paso, reescribía las reglas del palacio. Esa otra mujer no necesita presentación. Pero aquí está el detalle que cambia todo: la trampa ya estaba puesta. Y Mustafa lo sabía. Vamos por partes. Cada soldado de ese ejército amaba a Mustafa. Eso no es romanticismo. Es un hecho político documentado. Y aterrorizaba a las personas más cercanas al trono. Era alto. De hombros anchos. Había hecho campaña junto a los genízaros en Persia, comido su comida, dormido en su misma tierra. Les hablaba a los oficiales por su nombre. Los hombres lo llamaban Arslan, el león. Cuando montaba a caballo por el campamento, los soldados detenían lo que hacían. Lo miraban. Gritaban su nombre. 60.000 voces al unísono. Su tutor, el erudito Mehmed Çelebi, escribió en privado en 1540, el príncipe tiene todo lo que un sultán necesita, y más. Es amado como Alejandro fue amado, no por miedo, sino por devoción. Mehmed Çelebi murió en 1546. Nunca vio lo que se aproximaba. Mustafa sabía que lo vigilaban. Siempre lo habían vigilado. Y había pasado su vida entera intentando no darles ninguna razón. No movía ejércitos sin órdenes. No escribía a potencias extranjeras. No construía alianzas a espaldas de su padre. Cada acusación lanzada contra él se desmoronaba al contacto con la evidencia. Porque no había evidencia. Y eso significaba que sus enemigos tenían que fabricarla. Meses antes de Ereli, una carta apareció de la nada. Supuestamente escrita por Mustafa Alza de Persia. El contenido: el príncipe prometía desertar y entregar el flanco oriental otomano a cambio de apoyo para tomar el trono. Los comandantes genízaros la descartaron de inmediato.
Habían servido junto a Mustafa. Conocían su carácter. Pero Solimán no la descartó. Ahora bien, ¿quién entregó esa carta? Y más importante, ¿a quién le convenía? El hombre que llevó la carta directamente a Solimán fue Rustem Pasha, gran visir del imperio, yerno de Solimán, la persona con más que perder si Mustafa llegaba al trono. Rustem no era un soldado. Era un administrador brillante, metódico y absolutamente transaccional. Había construido su carrera sabiendo exactamente lo que Solimán quería escuchar. Y llevaba una década siendo sistemáticamente hostil con Mustafa. Ambos lo sabían. Pero Rustem no se limitó a presentar la carta. La rodeó. Trajo testigos, corroboradores, soldados que afirmaban haber escuchado conversaciones comprometedoras. Construyó una línea de tiempo. Y elige el momento con cuidado quirúrgico, una campaña militar en Persia, lejos de Estambul, donde un sultán ya está rodeado de peligros y predispuesto a ver enemigos en cada sombra. ¿La carta era falsa? Los eruditos que examinaron copias después encontraron inconsistencias serias, problemas en el sello, errores de fraseología diplomática en persa, marcas de ruta que debían estar presentes en cualquier carta que cruzara puntos de control fronterizos, y no estaban. La carta parecía una carta escrita para parecer una carta. Pero para cuando esas inconsistencias fueron señaladas, Mustafa ya estaba muerto. Hablemos de lo que pasó en los 20 años anteriores. Porque ahí está el verdadero crimen. Las cartas entre Hurrem y Solimán durante las campañas persas han sobrevivido. Eruditos del Topkapi las han estudiado durante décadas. Lo que resulta sorprendente no es lo que dicen sobre Mustafa. La mayoría ni lo menciona directamente. Lo que resulta sorprendente es el paisaje emocional que construyeron. Carta a carta, año a año, Hurrem fue creando un mundo en que los hijos mayores de Solimán estaban asociados con peligro, ambición e inestabilidad. Mientras que sus propios hijos representaban lealtad, amor, el futuro. No acusó a Mustafa. Hizo algo más inteligente. Hizo que Solimán sintiera que elegir a Mustafa era elegir en su contra. Y Solimán, que había gobernado 30 años, que había visto traiciones reales, que había ejecutado a su mejor amigo Ibrahim Pasha porque el poder lo hizo incapaz de confiar en lo que más amaba. Solimán ya no podía distinguir entre amenaza y amor. Ese es el crimen real. No el de una noche. El de 2 décadas. En las semanas previas a Ereli, el ambiente en el campamento era extraño. El poeta Talkal Yaya, ligado a la corte otomana, no un soldado, lo describió así en una elegía escrita después, hasta los caballos parecían presentirlo. Estaban inquietos por las noches. El aire en el campamento se sentía como el momento justo antes de que una tormenta estalle. Los rumores circulaban. Los genízaros hablaban entre ellos. Algo no estaba bien. Y entonces llegó la orden. Mustafa debía presentarse ante la tienda de su padre. Un viejo oficial genízaro, conocido en las crónicas solo como Mehmed Ağa, veterano de 4 campañas, cabalgó junto al príncipe cuando partieron. Se acercó. Habló en voz baja, con urgencia. Lo que dijo fue registrado por un escriba que cabalgaba cerca, quien lo anotó años después de memoria. Le dijo al príncipe que la tienda era incorrecta. Que los guardias eran incorrectos. Que los hombres apostados en la entrada no eran la guardia doméstica del sultán. Le dijo, no entres. Mustafa miró al escriba. Miró al viejo soldado. Miró la tienda. Y se irguió en la silla. Le dijo a Mehmed Ağa que si su padre había decidido su destino, ningún caballo podría correr más rápido que él. Y avanzó. La tienda no estaba vacía.
Ogier Ghiselin de Busbek era el embajador Habsburgo en Estambul cuando llegó la noticia. Pasó semanas reuniendo testimonios de personas que habían estado en el campamento. Sus cartas a Viena, despachos diplomáticos que no podían ser suprimidos por el Palacio Otomano, son lo más cercano a un testimonio de primera mano que tenemos. Lo que describe. Solimán estaba adentro de la tienda cuando Mustafa entró. No esperando afuera. Adentro. Observando. Solo ese detalle destruye la versión oficial en que la ejecución fue una decisión judicial llevada a cabo en ausencia del sultán. Los mudos, verdugos del palacio, hombres sordomudos entrenados desde la infancia, que no titubearían porque nunca habían escuchado una voz suplicar, estaban posicionados detrás de una partición. Mustafa entró. La solapa de la tienda se cerró. Los mudos se movieron. Usaban cuerda de seda. Una cuerda de arco. Muerte imperial para un hijo imperial, el lenguaje específico del palacio, que eras matado con algo hermoso. Mustafa no suplicó. Luchó. Era un hombre grande y poderoso, y los mudos hacían esfuerzo. La tienda se sacudió. Por varios segundos largos y terribles, parecía posible que pudiera liberarse. Luego terminó. Solimán lloró. De inmediato. Antes de que el cuerpo se enfriara. Y aquí está la grieta en la narrativa limpia de la conspiración: un hombre que ejecuta fríamente a un rival político no llora de inmediato. Solimán sabía lo que había hecho. Quizás creyó la carta. Quizás solo a medias. Pero alguna parte de él, la parte que era padre, no sultán, entendió en ese momento lo que había ocurrido realmente. Ordenó que el cuerpo de Mustafa fuera tendido afuera de la tienda. Sobre una alfombra. A la vista de todos. 60.000 hombres recibieron la orden de desfilar frente a la muerte de su príncipe. La reacción no fue la que Solimán esperaba. Los genízaros no lloraron en silencio. No lo aceptaron. Rasgaron su propia ropa. Se jalaron las barbas. Gritaron, abiertamente, que habían sido engañados. Que su príncipe había sido asesinado por conspiración del palacio. Varios oficiales señalaron directamente a Rustem Pasha. Rustem fue removido de su cargo de gran visir en días. No como castigo. Como sacrificio. Solimán lo entregó a la furia del ejército para evitar una rebelión abierta. No funcionó del todo. En pocas semanas, un hombre apareció en las provincias afirmando ser Mustafa. No lo era. Probablemente era un soldado que había servido bajo el príncipe, usando el nombre de un muerto para reunir a los miles que no aceptaban lo que había pasado. Este falso Mustafa, registrado como Dusmese Mustafa ***, atrajo seguidores reales. Suficientes como para que el gobierno imperial tuviera que ejecutarlo públicamente y exhibir el cadáver para demostrar que era un impostor. El imperio lloraba a un príncipe al que no se le permitía llorar oficialmente. El poeta Talcal Yaya presentó su elegía a la corte imperial. Era una mersille, forma clásica de la poesía otomana. Formal. Contenida. No acusaba a nadie por nombre. Lloraba a un príncipe muerto. Describía el duelo de los soldados. Usaba la metáfora de un sol que se apaga. El palacio la prohibió. No en silencio. Emitieron una orden de supresión activa. El poema no debía ser copiado, no debía ser leído en voz alta, no debía circular. Piensen en lo que esa decisión revela. Una elegía clásica, escrita por un poeta leal de la corte, sobre la muerte de un príncipe, suprimida. Porque permitir que el imperio llorara a Mustafa oficialmente era permitir que el imperio dijera, implícitamente, que su muerte valía la pena ser llorada. Que él había sido bueno. Que algo se había perdido. La supresión era una confesión. Las copias sobrevivieron de todas formas.
siempre lo hacen. Circularon en privado, copiadas a mano, pasadas entre personas que lo habían amado y necesitaban un lugar donde poner ese amor. Un verso en particular sobrevivió. Yaya escribió que Mustafa fue a la tienda no porque fuera ingenuo, sino porque entendía que un hijo que huye de su padre ya se ha convertido en lo que lo acusaron de ser. Mustafa lo sabía. Sabía, o lo había intuido, o había aceptado la probabilidad, lo que esperaba adentro de esa tienda. Y aún así entró. ¿Por qué? Porque si huía, si se rebelaba, si levantaba un ejército contra su padre, transformaba la acusación en verdad. Se convertía exactamente en el traidor que decían que era. Iniciaba una guerra civil que destruiría todo lo que él amaba. Eligió morir inocente antes que vivir culpable. Esa no es la decisión de un hombre que no entendía lo que pasaba. Es la decisión de alguien que entendía perfectamente el mecanismo que lo estaba matando, y que eligió entrar en él de todas formas. Eso no es una historia de conspiración. Es una tragedia de amor. Y cuando la única manera de probar que eres leal es permitir que te maten, ¿qué dice del sistema que lo exige? Volvemos a la tienda. A la pregunta con la que empezamos. ¿Qué le susurró Solimán al verdugo? Existe una fuente, una anotación marginal en una crónica conservada en la Biblioteca Süleymaniyye de Estambul, atribuida a un escriba que afirmaba tener conocimiento de segunda mano de un confidente de la corte, que registra lo siguiente. El sultán le dijo al hombre, sé rápido. No lo dejes luchar mucho tiempo, Eso es todo. No él es culpable. No ejecuta la sentencia. Ni siquiera que se cumpla mi voluntad. Sé rápido. No lo dejes luchar mucho tiempo, En esas palabras caben dos cosas al mismo tiempo, el sultán que no detuvo el asesinato. Y el padre que no pudo soportar la idea del sufrimiento de su hijo. Ambas cosas son verdad. Y el espacio entre ellas es donde realmente vive esta historia. ¿Creyó Solimán la carta? La mayoría de los académicos hoy creen que era falsa. Las inconsistencias del sello. Los errores en la fraseología diplomática. El motivo de Rustem. Los 20 años de cartas de Hürrem construyendo hacia este momento. La velocidad con que la acusación pasó de rumor a ejecución, sin investigación formal, sin que Mustafa tuviera oportunidad de responder. Solimán tenía el poder de exigir una investigación. Podía haberla pedido en cualquier momento. No lo hizo. Eligió creer, no porque la evidencia fuera abrumadora, sino porque investigar significaba descubrir quién había fabricado la carta. Y eso significaba admitir que la persona en quien más confiaba lo había hecho capaz de esto. Eso era imposible de sostener. Así que llamó al verdugo. Y susurró. El costo no fue inmediato. Rara vez lo es. Solimán vivió 13 años más después de la muerte de Mustafa. Las mezquitas de Sinan se alzaban por todo Estambul. En la superficie, el imperio continuó. Pero debajo, algo se había roto. Rustem Pasha fue reinstalado como gran visir 2 años después, cuando la furia del ejército se había enfriado. Sirvió hasta su muerte en 1561. Fue uno de los hombres más ricos de toda la historia otomana. Murió en su cama. Mahidevran, la madre de Mustafa, fue despojada de sus ingresos. Los registros sugieren que cayó en genuina pobreza. Durante años no pudo costear el mantenimiento adecuado de la tumba de su hijo. Sobrevivió de la caridad de quienes lo recordaban. Murió en 1580 o 1581, la fecha exacta incierta, en condiciones diseñadas para estar lo más cerca posible de la borradura sin ser técnicamente ilegales. Los 3 hijos sobrevivientes de Solimán no vivieron en paz. Siangir, el más joven, el más delicado, murió de pena pocas semanas después de escuchar sobre Mustafa.
Tenía 22 años. Había amado a su medio hermano. Selim y Bayezid se fueron a la guerra entre sí. Abiertamente. Con ejércitos. El conflicto civil que la ejecución de Mustafa pretendía prevenir estalló de todas formas, entre los hijos que supuestamente debía proteger. Bayezid huyó a Persia. Eventualmente fue ejecutado allí, a petición de Solimán, por manos persas, para resolver una crisis diplomática. Otro hijo. Otra cuerda. Otra carta a una potencia extranjera, esta vez, una real. Los genízaros nunca volvieron a confiar plenamente en el palacio. La era de la consorte influyente había demostrado ser capaz de remodelar la sucesión. Los sultanes futuros no serían más seguros por ese precedente. Serían más temerosos. Más violentos en la prevención de amenazas. El fratricidio se volvería más sistemático, más paranoico, más total. Solimán nunca reconoció públicamente que Mustafa era inocente. No podía. Decirlo era decir lo que había hecho. Pero tampoco volvió a hablar en su contra. El silencio absoluto de sus últimos años sobre ese tema era más elocuente que cualquier confesión. Solimán salió para su última campaña en 1566, ya enfermo. Murió en su tienda frente a la fortaleza de Sigetvar, en Hungría. Su muerte fue ocultada al ejército durante días para que la campaña pudiera continuar. Murió en una tienda. Como Mustafa había muerto en una tienda. Como Ibrahim, su mejor amigo, el único en quien decía confiar, había muerto antes que ellos. Paredes de lona. El sonido de una batalla distante. El olor a cuero y a fuegos que se apagan. De los 6 hijos de Solimán, solo uno vivió para subir al trono. El imperio que construyó para durar 1000 años sobreviviría a ese trono por menos de 400. No fue una conspiración. Fue una decisión. Solimán no era un monstruo. Era un padre. Era un sultán. Era un hombre que había sido entrenado desde la infancia para creer que la supervivencia del imperio requería la muerte de sus rivales, y que había sido, durante 20 años, incapacitado progresivamente para ver en cuál de las dos categorías caía su propio hijo. El palacio no lo corrompió rápido. Lo corrompió despacio. Hermosamente. Con cartas y silencios y el reencuadre paciente de cada relación, año tras año, hasta que amor y amenaza se volvieron la misma palabra. Mustafa lo entendió. Y entró de todas formas. Eso es lo que ningún libro de historia te dice, que el acto más valiente de todo este relato no fue ninguna batalla. Fue un hombre que caminó hacia una tienda sabiendo lo que había adentro, y eligió morir siendo quien era. Si esto te tocó algo por dentro, la sección de comentarios está abierta. Tengo una pregunta para ti: si Mustafa sabía lo que lo esperaba adentro de esa tienda, ¿qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Escríbanlo abajo. Leo cada comentario. Si este video te llegó, dale like. Y suscríbete, el próximo video va a un lugar todavía más oscuro.